Recero, volumen 3, interludio, parte 4 y parte 5. REM. Parte 4. Rem no entendió los detalles de lo que ocurrió después de ese punto. Lo que sí comprendió fue que, en algún momento habían perdido el conocimiento, solo para despertar lejos de casa con una enorme mansión a su alrededor y que su hermana, que había perdido su cuerno, se encontraba con ella. Su hermana había recuperado la conciencia primero y se alegró de ver que Rem había despertado, pero Rem estaba perdida en sus pensamientos acerca de su hermana gemela, cuyas habilidades estaban clasificadas actualmente mucho más abajo que las de una persona promedio debido a que había perdido su cuerno. Superficialmente, su comportamiento parecía no presentar cambios, pero no había rastro del talento que había demostrado en cada área. Ahora que tenía que esforzarse incluso con las cosas más simples, Rem tenía muchas más oportunidades de ayudarla. Y así, uno pensaría que Rem desarrollaría un complejo de superioridad hacia su ahora universalmente inferior hermana, pero podrías estar equivocado. El complejo de inferioridad se arraigó en el espíritu de Rem aún mucho más profundo que antes. En otras palabras, Rem sentía vergüenza por el hecho de que su hermana había pasado de ser amada por todo el mundo a tener que soportar una vida al fondo del abismo. La culpa de Rem fue estimulada por la admiración que sentía hacia su hermana mayor. Si el corazón de Rem se hubiera llenado de celos, sin duda no habría terminado así. Pero Rem amaba a su hermana, y no era tan astuta o egoísta como para vivir tranquilamente y olvidar el pensamiento que había tenido en el momento en el que el cuerno de su hermana había sido cortado. Tengo que hacer todo en lugar de Oni-sama. Rem cambió la forma en la que se dirigía a su hermana mayor y escondió sus recuerdos en una sombra detrás de ella. La batalla de Rem había comenzado. En todas las cosas, en todos los deberes que le asignaban, en lo único en lo que podía pensar era, Nisama haría esto. Siempre había estado detrás de su hermana, observando. El juicio de su hermana nunca había fallado. Aún así, los resultados fueron siempre menores de lo que ella esperaba. Eso era natural, debido a que su hermana era increíble. Con una defectuosa hermana menor como ella, incluso si ambas trabajaran juntas, no podrían alcanzar el mismo lugar. Rem tenía que recorrer el camino que había sido creado especialmente para su hermana, aquel que había conducido a su hermana hacia lo más profundo de un abismo, y lo haría tomada de la mano de su hermana mayor, para darse valor y seguir adelante. Ya no había lugar para una vida normal en la vida de la chica conocida como Rem. Para Rem, lo único que podía hacer era vivir la vida que su hermana tendría. El simple hecho de que ella no pudiera cumplir ese papel la hacía incapaz de creer que tuviera un valor real. Días y meses pasaron allí, en la mansión a la que habían sido llevadas cuando su pueblo había sido destruido por las llamas. La brecha entre la realidad y los ideales de Ren fueron llevados por ella día tras día. No era como si le importara su papel como sirvienta. El señor de la mansión les había dado benevolentemente un lugar donde quedarse y, además, adoraba a su hermana mayor lo suficiente como para que a ella no le importara ofrecerle su cuerpo y alma. Si surgían problemas durante estos días de calma, Rem asumiría toda la responsabilidad. «Has hecho un buen trabajo», diría el amo en señal de alabanza. Ella había oído tales palabras en casa muchas veces. «No te esfuerces demasiado», le diría a su hermana con preocupación. Pero incluso esforzarse hasta ya no poder más no era suficiente.
¿por qué te esfuerzas tanto? Una persona irresponsable se lo había preguntado a Rem. Eso era obvio. Era debido a que era inferior en todo. Incluso si se esforzaba hasta el punto en el que ya no podía más, hasta el punto en el que su alma fuera destruida y su cuerpo fuera quemado hasta ser convertido en cenizas, nunca llegaría a alcanzar lo que debería haber sido. ¿Qué podría hacer para expiar su culpa? Y así, Rem dedicó su vida a recorrer el camino que su hermana debía haber recorrido por sí misma, pero que Rem le había robado. Para Rem, ella era solo un sustituto de su hermana en todas y cada una de las cosas. Parte 5. Con su obsesión fortalecida, 7 años pasaron sobre Rem. Otros alabaron a Rem a diario por su arduo trabajo, aunque para Rem estos esfuerzos nunca dieron resultados satisfactorios. Incluso el marqués Roswell la alabó por ser una trabajadora capaz, hasta el punto de ordenarle que estuviera a su lado durante el tiempo que durara la selección real. Aún así, todas las alabanzas que obtuvo llenaron el pecho de Rem con una vaga inquietud. Los días y meses no habían conseguido que su sentido de culpabilidad desapareciera. De hecho, solo habían conseguido reforzarlo. Sin embargo, continuó viviendo su vida por el bien de su hermana mayor. Y así, la señorita Emilia y su hermana habían regresado de la capital real, trayendo un extraño elemento a la mansión. Mi nombre es Natsuki Subaru. No tengo ninguna experiencia laboral. Encantado en conocerlos. El herido había sido llevado a la mansión porque había salvado la vida de Emilia. Al despertar, el joven negoció con Roswell y se ganó la posición de aprendiz de sirviente rápidamente. Naturalmente, Rem se sintió atrapada por una profunda sensación de desconfianza hacia el joven de origen desconocido. En particular, no pudo encontrar nada que le agradara durante los primeros 2 días, cuando el joven había plasmado una sonrisa en su rostro y había trabajado constantemente para conseguir la aprobación de ella y su hermana. Además, había un hedor revoloteando a su alrededor que desencadenó recuerdos en Rem que apenas podía soportar. Era el olor de la bruja, el miasma que rodeaba a solo unos pocos seres en el mundo. Desde que su hogar había sido convertido en cenizas, la nariz de Rem había aprendido a distinguir el olor. Ella no sabía por qué, solo sabía que le provocaba recuerdos abominables y que 7 largos y amargos años le habían enseñado que nada bueno provenía de lo que acompañaba a ese olor. Había sido capaz de mostrar su antipatía frente a Roswell y Emilia, pero a menudo se había quedado mirando al joven mientras que él parecía estar en guerra consigo mismo. Ahora que había perdido su cuerno, su hermana no tenía la necesidad de crear alguna otra relación además de la que tenía con Roswell, a quien ella adoraba. Pero para Rem, que había robado el lugar de su hermana, no había nada más importante que proteger el lugar en el que su hermana podía vivir a gusto. Y Rem no mostraría misericordia ante los que amenacen su hogar. Hasta donde todos podían ver, el chico no mostraba signos de un comportamiento extraño. Sin embargo, incluso cuando su hermana le dijo que solo debían vigilarlo, Rem pensó que debería ser expulsado de la mansión tan pronto como fuera posible. Cuando algo suceda, será demasiado tarde. Esa era la conclusión a la que Rem había llegado en aquel momento. Y así, vio a Subaru durmiendo en el regazo de Emilia. Rem le dio mucho peso a la opinión de Emilia acerca de lo que había sucedido, pero internamente todavía estaba luchando por pensar en cómo debía tratar a la persona conocida como Subaru. Rem
que había observado estrictamente todas las acciones de Subaru debido a que era un extraño, llegó a comprender que se esforzaba al máximo en todo lo que hacía, incluido el sarcasmo. Era un completo contraste a su frívola conducta. El verlo esforzarse tanto para producir resultados a pesar de su falta de habilidad le recordaba a alguien, pero ella no sabía quién. A partir de la mañana siguiente, vio la conducta y el comportamiento de Subaru brillar de una forma diferente. La atmósfera forzada se evaporó. El cómo afrontaba los problemas cambió, aunque su habilidad no había cambiado. Había pasado de esforzarse sin tener un objetivo tangible a arder con el deseo de lograr algo. Naturalmente, su enfoque del trabajo cambió también. Aún entorpecía el trabajo de los demás, pero la calidad de su trabajo se elevó un poco. Rem, que no dio la bienvenida a ningún cambio en su entorno, todavía consideraba a Subaru como un entrometido problemático, pero sentía que al menos no debería considerarlo como un enemigo. Entonces, cuando Roswell estaba ausente, el desastre finalmente llegó. En el peor de los casos, el pueblo entero podría ser destruido. Rem, ordenada por su hermana mayor para acompañar a Subaru, dudaba que el escenario extremo que él había sugerido tan seriamente llegara a hacerse posible. Sin embargo, cuando llegaron al pueblo Earlham, los niños realmente estaban perdidos y la barrera que debería haber bloqueado el bosque había sido destruida y ya no funcionaba. Rem, vamos, tenemos que hacer algo. Rem no estaba del todo de acuerdo con la invitación de Subaru para adentrarse en el bosque y rescatar a los niños del peligro en el que se encontraban. Por supuesto que era extraño. Rem no podía entender la razón por la que alguien tan débil actuaría tan desesperadamente para salvar a unos niños que apenas conocía. Subaru no estaba siendo temerario. Él estaba consciente de su propia debilidad. Y aún así, no dudaba en pedirles a los demás que le brindaran lo que a él le hacía falta. ¡Qué arrogancia!, pensó Rem. Habían ido al bosque, encontraron a los niños y usaron magia para salvarlos. Incluso cuando Subaru quería adentrarse en lo más profundo del bosque para encontrar al último niño desaparecido, Rem no se sorprendió. Con unos ojos que decían que él era un inútil, con una expresión que decía que él no era alguien a quien podrían valorar, con una voz interior que le decía que debía echarse para atrás incontables veces. Aún con todo esto, Subaru nunca dejó de luchar. Cuando Ren vio cómo Subaru se dirigía hacia el bosque solo mientras ella curaba a los niños, su corazón se agitó furiosamente. Estaba llena de un calor que las palabras no serían suficientes para expresar lo que sentía. Luego de que Rem les entregó a los niños a los jóvenes de la aldea, confiando en el miasma de la bruja para alcanzar a Subaru una vez más, ella lo encontró en una situación de vida o muerte, rodeado por una manada de bestias demoníacas. Ver a la chica dormida en los brazos de Subaru había aclarado todas las dudas de Rem. Mientras Subaru corría, Rem se lanzó hacia la acción, corriendo en el sentido contrario hacia la manada de bestias demoníacas. Sangre y dolor la acompañaron, pero Rem se sintió ligera, como si se le hubiera quitado un peso de su corazón. Nunca habría imaginado que el volver a confiar en alguien, confiar en Subaru, se podría sentir tan bien. Al instante siguiente, Rem había sufrido un impacto que sumía su mente en la oscuridad. En su lugar, sus instintos demoníacos tomaron el control y ella empezó una matanza indiscriminada. Comprendió el placer de separar la carne. Sentía placer en entregarse completamente a su poder, olvidando por completo su objetivo. Sus instintos demoníacos le exigían más sangre, más vidas. La colisión contra su espalda había enviado a volar a Rem, entorpeciendo sus acciones.
algo la había apartado. Cuando miró detrás de ella, vio el rostro de Subaru. Lo que vio le hizo volver a pensar de forma racional. Vio a una feroz bestia demoníaca junto a él. Sus colmillos se acercaban lentamente. Necesitaba saltar, estirarle una mano para salvarlo. Eso era lo que pensaba Rem cuando repentinamente el miasma le hizo cosquillas en la nariz. Eso hizo que dudara por un momento. Y entonces... Rem finalmente se dio cuenta que no había cambiado en absoluto. Había cometido el mismo pecado de nuevo. Suscríbete, deja un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría un montón si te vuelves miembro del canal de YouTube y si te vuelves un miembro a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin de este interludio, porque no es solamente fin de la parte 5, sino de el interludio entero. Con esto finalizamos, caballeros, este maravilloso interludio. 3, sí, 3. Oye, estamos haciendo apuestas aquí en Twitch sobre cuántos errores cometo por cada narración. Vénganse a Twitch y apuesten. Ludopatía, pero oye, no es con dinero, es con puntos del canal. Pero, ok, bien, Rem tiene sus cositas, Rem. A mí me huele muy mal Roswaal, o sea, es claramente, o bueno, a mí me parece que es el culpable o... Es que no sé si es culpable, porque hay una laguna muy brava, ¿no? Entre que las hermanas se desmayan y que aparecen en la mansión. O sea, también pudo ser que Roswaal pasaba por allí y la salvó. Es que es muy sospechoso, hermano. Es demasiado sospechoso, hermano. Es demasiado sospechoso. Y a ella le quedó el hedor de la bruja. ¿Roswaal tendrá algo que ver con la bruja? Es que Roswaal es muy raro. Él es... Se nota que no es aquí súper... ¿cuál es la palabra? ¿Altruista? Por algo. No sé si solamente quería la sirvienta. Yo creo que también es que a Ram se la folla durísimo, hermano. Pero durísimo. No hay pruebas. Bueno, no sé si no hay pruebas, pero no hay dudas. Eso sí, no tengo ningún tipo de duda. Pero bueno, gente, nada. Espero que hayan disfrutado la narración. Y veremos qué pasa en el capítulo 5, que es el capítulo final de este volumen. Y después tenemos un epílogo más y un interludio más. Así que nada, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima. Adiosillo.